Imagina que tienes un día para pensar en el mensaje que vas a dar antes de irte. Mañana es tu último día y mañana vas a tener que presentarte al frente de tus seres queridos, de las personas que más amas, de tus hijos, de tus amigos, de todos. Si tienes que pensar en las últimas palabras antes de irte, ¿qué dirías? ¿Cuáles serían las palabras que saldrían de tu boca? ¿Qué tan profundo sería tu mensaje? ¿Qué tan importante y conmovedor serían tus palabras? Cuando alguien tiene la oportunidad de dar sus últimas palabras, y no son muchas personas las que tienen la oportunidad, porque no todos sabemos cuándo nos vamos a ir, pero si tú tienes la oportunidad de dar tus últimas palabras, esas palabras se vuelven especiales. Las palabras cargan un peso significativo. Lo vemos en muchas partes. Lo vemos en las graduaciones, cuando ya sabes que no vas a volver a ver a tus compañeros. Y la persona que toma el podio dice sus últimas palabras. Lo vemos muchas veces en los aeropuertos, cuando tienes que darle el hasta luego a un ser querido. Lo vemos muchas veces en los hospitales. Las últimas palabras de una persona cargan mucho significado y es especial. Sí. ¿Y quién estuvo en esta posición que yo te acabo de decir? Jesús. Jesús tuvo la oportunidad de saber cuándo iba a ser su último día acá en la tierra. Y sabía exactamente el mensaje que quería dar. Jesús, después de haber hecho la sociedad y haber hecho el mundo religioso patas para arriba en su tiempo, porque Jesús cambió toda la percepción de lo que era la religión y cambió toda la percepción de lo que un hombre y una mujer realmente debía aspirar. Después de haber sido torturado, crucificado y resucitado por Dios, Él tuvo las últimas palabras, y fueron estas que están en Mateo 28, 18 al 20. Muchos de nosotros conocemos esta escritura, pero tenemos que entender el contexto. Jesús ya se iba a ir, iba a dejar a todos, iba a dejar a sus apóstoles, a sus discípulos, a cargo de lo que Él había hecho. Estas son las palabras que Él dijo en Mateo 28, número 18, dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo. Imagínate ese momento donde Él ya sabe: estoy a punto de partir. Estas son las últimas palabras que tengo para inspirar a estos hombres. ¿A qué? A salvar el mundo. Y les dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que se he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Jesús nos dio qué? Jesús nos dio la gran comisión. Sí. Un plan que cambiaría el mundo. Es un plan maestro que nos dio Jesús. ¿Para qué? Para propagar el evangelio a todas las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Un plan para salvar a la humanidad. Y realmente era de esperarse algo así de Jesús. Era de esperarse un plan maestro para salvar a las naciones. Y tenía 3 componentes. ¿Cuáles eran estos? El primero: vayan y hagan discípulos. Y como muchos de ustedes saben, de pronto muchos de ustedes no, hacer un discípulo es una persona que deja de vivir para sí para empezar a vivir para Dios. Una persona que cambia su forma de pensar y entiende: mi vida ya no es mi vida es de Jesús. Cuando una persona entiende esto, se convierte en un discípulo y empieza a vivir como uno. Y después de eso viene el segundo componente: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de eso, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es la promesa que Él nos da? Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estas eran las últimas palabras de Jesús. Yo quiero preguntar: ¿quién está animado acá de ser parte de la gran comisión de Jesús? Y es increíble, porque es la única manera de salvar la humanidad. Pero yo quiero ir a 2 Corintios 2. 2 Corintios 2,
versículo 11, nos deja entender, así como existe una gran comisión, también existe algo llamado una falsa comisión. Pero en 2 Corintios 2, versículo 11 dice así. 2 Corintios 2, versículo 11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. ¿Qué no se quiere dejar saber esta escritura? Que cuando tú ignoras las artimañas de Satanás, ¿qué puede hacer él contigo? Aprovecharse de ti. Dicen por ahí que la única manera de vencer a un enemigo es conociéndolo. Y si tú no conoces las artimañas de Satanás, él se va a aprovechar de ti como quiera. ¿Y por qué? Bueno, al final del cabo, Satanás era la serpiente en Génesis y dice que era la más astuta de todos los animales. Y te digo algo, Satanás es bastante astuto. Y él puede aprovecharse de ti fácilmente, si tú no conoces sus artimañas. ¿Están conmigo, familia? Por lo tanto, necesitamos ser capaces de identificar las artimañas de Satanás. ¿Para qué? Para que no se aproveche de nosotros. Vamos a ir a Mateo 28 y ese va a ser nuestro texto principal. Pero hoy analizaremos lo que es la falsa comisión de Satanás. Porque así como hay una gran comisión, también existe una falsa comisión, que es la que Satanás quiere implementar en todo el mundo. Por eso, el título de mi clase es La falsa comisión. La falsa comisión. Familia, acompáñenme en una oración. Dios, Padre Santo, muy buenos días, Señor. Padre, estamos supremamente agradecidos porque hoy te apeteció, Padre, regalarnos la vida el día de hoy. Gracias, Padre, porque tenemos salud el día de hoy. Podemos acá estar juntos como familia de Dios, reuniéndonos, alimentarnos en familia de tu palabra, Dios. Padre, yo te pido que el día de hoy nuestras mentes como nuestros corazones estén abiertos para entender, Dios, las artimañas del enemigo, Dios, y que podamos realmente contraatacar las artimañas del enemigo. Padre, danos sabiduría el día de hoy. Padre, danos humildad para rendirnos ante tu palabra y que hoy podamos realmente llevar tu nombre en alto en nuestras vidas, Señor. Padre, te queremos agradar en todo lo que hacemos y queremos llevar a todo el mundo esta gran comisión que nos diste, que es hacer discípulos de todas las naciones. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Quédate con nosotros y en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Mi nombre es Juan Carlos Arias. Si nos visitas el día de hoy, yo tengo el honor con mi increíble esposa Juliana Arias de poder servir en esta increíble iglesia que es la Iglesia Cristiana Internacional de Lima. Amén. Y hoy, como tú puedes ver, viste un video, ¿verdad? Y el video se trata de la gran comisión pasando alrededor del mundo. Y ese es nuestro corazón, esa es nuestra misión. No es simplemente la gran comisión, es nuestra comisión. Como cada discípulo de Jesús, como discípulos comprometidos en nuestra misión, pero hoy vamos a hablar de las artimañas, o sea, lo contrario, el anti-gran comisión, que es la falsa comisión. Pero vamos a ir a Mateo 28, como dije antes. Y vamos a sacar la falsa comisión del mismo capítulo donde encontramos la gran comisión. Mateo 28, vamos a leer desde el versículo 1, dice así. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel le dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal y como dijo. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Entonces, para los que no sabían qué había pasado con Jesús, después de morir, él resucitó, amén. Pero vemos que las mujeres en el día de domingo se iban a acercar al sepulcro. ¿Y qué pasó? Ellas presencian un gran terremoto. Y después del gran terremoto apareció un ángel que realmente resplandecía y mueve la roca
que tapaba el sepulcro y se sienta sobre ella. ¿Qué pasa? Les dice, ese Jesús que ustedes vieron morir en la cruz ha resucitado tal y como dijo. Y vemos acá que es increíble porque en eso se basa nuestra fe, en que Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, apaguen las luces y vámonos, porque no tiene sentido estar acá. Pero vemos que esta es parte de la gran comisión, entender que Jesús, que resucitó. Pero las mujeres no fueran las únicas testigos de esto. ¿Quién estaba también ahí? Los guardias. Y nos preguntamos, ¿qué pasó con estos guardias? Bueno, uno se podría preguntar, bueno, después de que vieron el terremoto, vieron al ángel y como la piedra se movía, uno pensaría, se convirtieron. Pero no fue así. Vamos a leer. Y estos guardias, realmente sacaremos todos los puntos del día de hoy, que es la falsa comisión. Vamos a leer en Mateo 28, versículo 11. Dice así. Dice, mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron a la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Vemos acá que los testigos de la resurrección llegaron y ¿qué? Se fueron ante las autoridades. Es muy interesante porque dice que solo algunos de ellos que fueron y se presentaron ante las autoridades. ¿Qué quiere decir esto? Porque no fueron todos. Porque solo algunos de ellos fueron. Bueno, si tú te pones a pensar, en ese tiempo, si tú perdías a tu rehén o el cuerpo de tu rehén, ¿pagabas con qué? Con tu propia vida. Si tú perdías tu rehén como guardia, tú perdías tu propia vida. Pero vemos que no todos estuvieron ahí. Y realmente la única conclusión lógica es que algunos que no fueron los que realmente se convirtieron a Jesús. Estas personas, vimos que hubo personas que al ver la resurrección se convencieron de que Jesús era el Mesías. Pero vemos que otros de ellos no. Y tú te puedes preguntar, ¿pero habían acabado de qué? De presenciar un milagro. ¿Cómo si tú presencias un milagro no puedes creer? Bueno, la respuesta está en Lucas 16. Uno pensaría, ellos fueron testigos de un milagro. Yo creería, bueno, vamos a ver qué dice Lucas 16, versículo 27. El contexto es Jesús hablando de lo que es Lázaro y el rico. ¿Qué pasó? El rico vivía su vida muy cómoda en la tierra y se fue al infierno. Lázaro, por el otro lado, que era un pobre que simplemente rogaba a Dios, se fue al cielo. Y esto es lo que dice el rico desde el cielo. Lucas 16, versículo 27 dice, él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Vemos exactamente qué era lo que estaba hablando Jesús. Y como vemos acá, un milagro no necesariamente te convierte a Dios. Un milagro puede hacerte creer en Dios, pero no convertirte en un discípulo. Estos guardias no podían negar que Jesús era el Mesías. Lo habían visto. Pero sí podían hacer ¿qué? No ser discípulos. Si hubieran podido, no dejaron de creer en Dios, pero dejaron de creer de que realmente era alguien digno de seguir. Un milagro tal vez te convenza de que Dios existe, pero no te va a convencer de seguir a Dios. Ellos no se convirtieron en discípulos, aunque habían visto el milagro. ¿Y qué dice? Lo único que necesitas para convertirte es ¿qué? La Biblia. Si tú no puedes creerle a la Biblia, no hay milagro en tu vida que te pueda convertir.
Si la Biblia misma no es la que te mueve el corazón y te hace cambiar, un milagro no lo va a hacer. Y yo quiero hablarte a ti el día de hoy. Muchos estamos esperando que pasen cosas increíbles, un milagro, para creer en Dios. El milagro no te va a convencer si tú realmente no estás dispuesto a obedecer a Dios. ¿Están conmigo, familia? Tenemos que entender, si no crees en la Biblia, un milagro no te va a convertir en un verdadero seguidor de Jesús. Amén. Y de acuerdo con Mateo 28 que acabamos de leer, podemos extraer 3 puntos de la falsa comisión. Primer punto: hacer escépticos de todas las naciones. Hacer escépticos de todas las naciones. ¿Qué es una persona escéptica? Una persona que duda, una persona que no cree. ¿Y qué es lo que quería hacer estas personas, los fariseos? ¿Qué querían hacer los maestros de la ley? Bueno, lo que hace una persona malvada: tratar de engañar a los demás. Vemos acá que los guardias que regresaron, vemos que los líderes religiosos habían visto lo que Jesús había hecho. Los guardias habían visto el milagro del ángel, pero los fariseos habían visto los milagros de Jesús. ¿Pero qué? Ellos querían hacer que las personas no creyeran en Él. ¿Qué podrían hacer? Podrían hacer dudar a los demás. ¿Están conmigo, chicos? Podrían difundir mentiras diciendo: no, los discípulos de Jesús vinieron y se robaron el cadáver. Lo cual no tiene nada de sentido, porque si tú eres un guardia y sabes que perder el cuerpo del rehén es perder tu vida, tú no vas a perder ese cuerpo, tú no vas a perder ese rehén, ¿verdad? Ellos se turnaban, pero ellos inventaron una mentira para hacerlo. Mientras los cristianos, los discípulos, tenemos la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué quiere hacer Satanás? Escépticos, personas que dudan de todo en todas las naciones. En este caso, las autoridades fueron las que divulgaron una mentira. ¿Y qué pasó? Que el pueblo se la creyó. Y realmente hay muchas mentiras que el mundo ahorita nos está divulgando y que muchas personas están creyendo. Y yo quiero hablar de una que me pasa mucho. Bueno, a mi día a día es estar en las universidades llamando a las personas ¿a qué? A creer en Jesús. Pero muchas veces podemos oír el debate entre Dios versus ciencia. Podemos oír que no, Dios versus ciencia. Y hay personas que se atreven a decir: soy un hombre o una mujer de ciencia, por lo tanto no creo en Dios. Pero decir que crees más en la ciencia que en Dios, en el mejor caso de todos, es ignorancia. En el peor de los casos, es soberbia. ¿Por qué? Porque Dios creó todas las leyes naturales. Dios creó la física, Dios creó la química, Dios creó todo. ¿Y qué? Dios creó las leyes naturales. Creer más en la ciencia moderna que en Dios es tratar de decir que no crees al que inventó lo que tú estás aún tratando de descubrir. No tiene sentido. Estás pasando de ignorante al decir que no crees en Dios por la ciencia. Creer en la ciencia moderna realmente también es una falacia. ¿Por qué? Porque en los años 50, ¿sabe qué decía la ciencia? Que fumar era bueno para la salud. Eso es lo que decía la ciencia. La ciencia no puede ser 100% perfecta. La ciencia se equivoca. Y lo hemos repetido durante la historia. La ciencia no está libre de falencias. Porque la ciencia ahorita no pueda probar la existencia de Dios, no quiere decir que Dios no exista. Quiere decir que ¿qué? Que la ciencia aún es imperfecta. Porque la misma ciencia no puede negar a Dios, porque Dios mismo creó todas las leyes naturales. ¿Están conmigo, chicos? Y tercer punto, la Biblia no es un libro de ciencias. Así de fácil, la Biblia no es un libro de ciencias. Si tú estás leyendo la Biblia para aprender ciencias, pues es como leer un libro de historia para aprender matemáticas. No tiene nada de sentido. Tú no agarras un libro de historia para aprender matemáticas porque simplemente no es tu enfoque. El enfoque de la Biblia no es explicarte cómo Dios creó el mundo, simplemente decirte qué pasó, no cómo pasó. Porque el enfoque de la Biblia no es un enfoque físico, sino espiritual. Y por eso estamos el día de hoy acá, amén, para ser preparados espiritualmente por Dios, amén. Ahora, algo increíble es algo que los escépticos aún no entienden y no quieren aceptar. Y es que
las consecuencias de no seguir la Biblia. Las consecuencias de no seguir la Biblia. Sé que esto suena raro, pero escúchenme. Significa que simplemente no obedecer la Biblia es prueba suficiente de la existencia de Dios. No obedecer la Biblia es prueba suficiente de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque con el tiempo, si tú no obedeces la Biblia, vas a ver las consecuencias en tu vida. Si tú no sigues la Biblia tal y como es, vas a ver las consecuencias en tu vida. Y espérate, puede que no sea ahorita. Puede que tú me estés diciendo ahorita, yo vivo una vida feliz y yo no sigo la Biblia. Espérate, estoy seguro que no tienes más de 60 años. Porque si vives más de 60 años, te vas a dar cuenta que no seguir la Biblia va a traer consecuencias a tu vida. Pero los escépticos no hablan de eso. No seguir la Biblia es prueba suficiente de la existencia de Dios. Con el tiempo, y puede tomar años, si tú no sigues la Biblia, vas a vivir y cosechar las consecuencias de no seguir a Dios. ¿Están conmigo, chicos? En el día del juicio, todos estarán de acuerdo que se necesita más fe para no creer en Dios que para creer en Dios y su palabra. ¿Están conmigo, familia? Satanás quiere escépticos de todas las naciones. Pero decir que eres un hombre de ciencia y por eso no crees en Dios es simplemente ignorancia, en el mejor de los casos. En el peor de los casos es simplemente soberbia. Segundo punto de la falsa comisión: engáñenlos usando la codicia, la persecución y la hipocresía. Vemos que es el segundo paso de la falsa comisión: engáñenlos usando la codicia, la persecución y la hipocresía. Vamos a leer el versículo 28. ¿Qué fue lo que usaron estas personas? ¿Para qué? Para convencer a los demás de que todo esto era una mentira, de que lo que había pasado con Jesús era una mentira. Como discípulos de Jesús, sabemos que después de hacer un discípulo, lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ese momento es que reciben el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibirá el día de hoy Margarita? Amén. Ella recibirá el perdón de sus pecados porque ella fue hecha una discípula, una persona que dejó de vivir para sí, para empezar a vivir por Dios. Pero vemos que como nosotros sumergimos en agua, Satanás quiere sumergirnos en mentiras. Vamos a leer Mateo 28, vamos a leer el versículo 12, dice: después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron, hasta ahí. ¿Qué les dieron para que ellos empezaran a esparcir las mentiras? Dinero. El primer motivo para engañar a las personas fue el dinero. A los guardias se les dio una suma considerable de dinero para que mantuvieran la boca cerrada. Y lamentablemente estas personas cambiaron la verdad por dinero. Estas personas cambiaron la verdad por dinero, y más lamentable es que en el siglo XXI sigue pasando. En el siglo XXI las personas siguen vendiendo la verdad por dinero. El dinero es necesario. El dinero lo necesitamos. Y el dinero es una herramienta fascinante para hacer grandes cosas. Sin dinero no podríamos estar acá. Pero vemos que el problema es que la mayoría de gente prefiere buscar dinero a buscar a Dios. Ese es el gran problema del mundo. Las personas prefieren buscar el dinero que buscar a Dios. Hay personas que quieren y ponen más empeño en ganar más plata que en ganar más almas. Y ese es el problema. Y el dinero nos hace que vender nuestras convicciones. A veces podemos ser tentados en lo mismo. Ok, necesito trabajar más, pero tengo que comprometer tiempo de la misión. Tengo que trabajar y entrar temprano al trabajo para ganar plata, pero tengo que comprometer mi tiempo con Dios. Tengo que trabajar más para darle más a mis hijos, pero no estoy realmente dándole todo mi corazón a Dios. ¿Están conmigo, familia? Y vendemos nuestras convicciones. ¿Por qué? Por dinero. Pero realmente algo que me inspira es la iglesia acá en Lima, ¿ven? Porque esta semana no solo una persona, no solo 2 personas, 3 personas han decidido tomar decisiones radicales y dijeron: hermanos, quiero creerle a Dios,
Quiero creerle a Dios que cuando busco primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios, Dios proveerá. Dios se cuidará de mí. ¿Y qué hicieron? Renunciaron a sus trabajos. Trabajos que no les permitían buscar a Dios, buscar al reino primeramente. El mundo, ¿qué dirá? Están locos. Dios, ¿qué les dirá? Felicitaciones, siervos buenos y fieles. Y les aseguro que Dios, como ha proveído a muchos, les seguirá proveyendo a cada uno de ellos. Un aplauso para esos héroes en la fe, amén. ¿Pero qué? Se necesita fe en la gran comisión. ¿Pero qué quiere Satanás? Que tengas fe en la falsa comisión. De que tú digas, no es necesario hacer eso. Yo puedo ser un religioso promedio, que leo mi Biblia todos los días y voy el domingo a la iglesia y estoy bien. Pero eso no existe. ¿Existe un verdadero discípulo comprometido o existe el resto? Vamos a leer versículos 13 y 14. Versículo 13 dice: y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo, y que el gobernador llegue a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. La segunda motivación que se usó para que ellos se mintieran, ¿cuál fue? Persecución. Ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que decir lo que les estamos diciendo, porque ustedes no quieren tener problemas con el gobernador. Recuerden, ustedes perdieron el cuerpo de su rehén. Ustedes van a tener que pagar con sus vidas. No hagan eso. Sean inteligentes y digan que Jesús simplemente se robaron el cuerpo de él. Querían que imponerles el miedo. Esto es lo que hace la persecución. Y la persecución es una motivación que nos lleva a ¿qué? A mentirnos a nosotros mismos. Ellos tenían que, por medio de la persecución, tenían que convencerse. Ok, lo que yo vi es mentira. Y lo que realmente pasó fue que se robaron el cuerpo de Jesús. Y eso es lo que hace la persecución. Cuando nos sentimos atemorizados de lo que puede pasar, ¿qué decimos? Decimos engañarnos a nosotros mismos. No, realmente eso no es lo que hay que hacer. Yo puedo hacer otra cosa. Nos comenzamos a mentir a nosotros mismos. Y yo recuerdo que la persecución, y yo sé que la persecución puede ser una motivación muy grande. ¿Para qué? Para que tú te mientas. Realmente yo recuerdo cuando me bauticé, yo me bauticé en Miami en el 2018. Pero yo vivía en Miami y mis padres vivían a 2 horas de Miami. ¿Qué quiere decir eso? Que los fines de semana, cuando yo podía ir a visitar a mis padres, ese día yo tenía que buscar el domingo el reino primeramente. Y yo dejé de visitar los fines de semana a mis padres. Ellos no entendían. Pero el problema llegó cuando ellos una vez llegaron a visitarme un fin de semana, ¿verdad? Y ellos se quedaron el sábado y el domingo en la mañana. Hijito, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy, domingo en la mañana? Ir a la iglesia. ¿Qué? Acabamos de bajar, vinimos acá a Miami para visitarte y ¿tú quieres ir a la iglesia? Sí, padre, yo quiero ir a la iglesia. Y ellos, y es la primera vez que una de las pocas veces que yo le dije, me encontraría con mis padres. Y me daba miedo realmente, de cómo ellos realmente pudieran responder. Pero le mostré la escritura a mi padre que decía, Jesús diciendo, ¿quiénes son mi familia? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Miró a la gente a su alrededor y dijo, todo el que hace la voluntad de Dios son mi madre y mis hermanos. Y mi padre se quedó mirándome y me dijo, entiendo, hijo. Y ese día fuimos a la iglesia, amén, todos, amén. Y fue increíble. Y esto me hace recordar a un hombre que estudia en PUC. Este hombre, ¿qué pasa? Este hombre tiene su familia en Santa Rosa, que está a 3 horas de acá. Y él se pasa toda la semana estudiando para los fines de semana ir a visitar a su familia. Pero él está estudiando la Biblia y se dio cuenta que hoy era para adorar a Dios y buscar primeramente el reino de Dios. Y ese hombre nos está visitando el día de hoy. Y ese hombre se llama Jesús, amén. Está allá. Y es increíble. Porque la persecución puede venir. Es una realidad. Pero tenemos que entender
que realmente la persecución lo que nos hace es que mentirnos a nosotros mismos. Y la tercera forma en que Satanás engañó a las personas fue a través de la hipocresía religiosa. De la hipocresía religiosa. ¿Por qué? Esto es particularmente cierto para los maestros de la ley y los fariseos. Ellos habían visto los milagros de Jesús. Ellos habían visto lo que Jesús había hecho y cómo personas, sus vidas eran cambiadas. Y aunque conocían las Escrituras y habían visto los milagros, no podían tolerar a Jesús. No podían tolerar a Jesús. De hecho, querían matarlo. ¿Por qué? Vamos a ir a Mateo 15. En Mateo 15, versículo, si lees el primer versículo, dice: se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Entonces, Jesús está a punto de hablar con los religiosos de la época, con los que tenían el poder religioso y también político, ¿de qué? De Jerusalén. Pero esto es lo que le dice Jesús en el número 6. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Los religiosos de la época odiaban a Jesús porque Jesús los confrontó con su pecado. Los confrontó en su hipocresía y en su religiosidad colectiva, en su codicia y su orgullo. Un religioso no quiere escuchar la Biblia. Un religioso, cuando escucha que es corregido, se llena de soberbia y no quiere escuchar y cierra su corazón. Ellos no podían tolerar que alguien que ellos mismos veían como alguien más bajo que ellos. Ellos no podían tolerar que alguien que ni siquiera tenía estudios como ellos pudiera enseñarles y hablarles de su pecado. Después de su muerte, ¿qué querían hacer? No podían permitir que este hombre hubiera resucitado. Y aunque fueron testigos, no querían aceptarlo. Pero la pregunta es, familia, ¿qué hay de nosotros el día de hoy? ¿Qué tan humildes estamos siendo nosotros en las Escrituras? ¿Qué tan humildes estamos siendo a las personas que Dios ha puesto en nuestra vida para hablar de nuestro pecado? Hablar de las cosas en que estamos fallando y crecer y ser más como Jesús. Pero se nos olvida esa parte, crecer y ser más como Jesús. Nos quedamos viendo en: me están corrigiendo, no me gusta. Me estás hablando de mi pecado, no me gusta. ¿Y qué? Dejamos de ser humildes ante las Escrituras. Tenemos, familia, que aprender a dejar nuestro corazón religioso y todos los días estar preparados ¿para qué? Para ser corregidos. Porque cada día Jesús nos está llamando a ser más como Él. ¿Están conmigo, familia? No hay nadie más bajo que tú en la fe. Muchas veces podemos ver a una persona joven en la fe y dice: si alguien así me viene a corregir, yo lo voy a parar en seco. ¿Quién te crees? ¿No sabes cuántos meses yo llevo en la fe? ¿Cómo? ¿No sabes cuántos años yo llevo en la fe? Yo te podría enseñar a ti. Tú podrías ser mi hijo. No, ya muy soberbio. Me puse mucho en el papel, amén. Pero puede pasar. Aunque no lo decimos, en nuestro corazón lo sentimos. ¿Por qué me está hablando de ese pecado? ¿No se ha visto él mismo? Y dejamos de ver la viga en nuestro ojo por ver ¿qué? La espiga en el ojo ajeno. Otra razón por la que odiaban a Jesús tenía que ver ¿con qué? Con la envidia. Se lo entregaron a Pilato y Pilato se dio cuenta que se lo habían entregado por envidia. Jesús atraía a las masas. Jesús atraía a sus ovejas. Y ellos se llenaban de rabia al ver que sus ovejas estaban siendo perdidas. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de perder la influencia en las personas. Realmente, muchas veces pasa así. Muchas veces una persona comienza a estudiar la Biblia y se tiene que dar cuenta que realmente ella necesita tener más lealtad en la palabra que una congregación. Amén. Y es lo mismo acá. Si alguien te está llamando a obedecer la Biblia y nosotros no lo estamos haciendo acá, tú eres fiel y leal a Dios, no a una iglesia. Amén. Tenemos que entender eso. Nuestra lealtad y nuestra fe es a la palabra de Dios y a Dios, no a las personas. Pero por eso es que los religiosos se llenaban de rabia, porque estaban perdiendo sus ovejas.
Estas fueron algunas de las formas en que Satanás los engañó y que hoy también nos están engañando a nosotros. Poner el dinero por encima de ¿qué? De nuestras convicciones. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Engañarnos primero a nosotros mismos, para después ¿qué? Comenzar a engañar a los demás. Tercer último punto de la falsa comisión. Bueno, sabemos que en la gran comisión el tercer punto es enseñándoles a obedecer, ¿verdad? Todos los que les he mandado a ustedes. Pero ¿cuál es el último punto de la falsa comisión? Enséñales a mentir. Una frase que se dice a menudo es: di una mentira las suficientemente veces y se convertirá en una verdad. Di una mentira lo suficiente y se convertirá en la verdad. Y tristemente esto parece ser lo que pasó en el primer siglo. Si vemos en Mateo 28, dice en el número 15: así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Una verdad dicha muchas veces aparentemente se convierte en verdad para las personas. Y hoy muchos de los judíos aún creen que el cuerpo de Jesús ¿qué? Fue robado por sus discípulos. Tristemente esto parece ser lo que pasa ahorita. Satanás ha evangelizado el mundo con un falso evangelio. Vemos acá que la gran comisión de Jesús es bastante diferente. Jesús dice que necesitamos ser enseñados a obedecer. Pero ¿qué dice Satanás? No, crean una mentira y enseñen esa mentira. Y la comisión falsa siempre va a ser más fácil que la gran comisión. Porque después de todo, ¿qué es más fácil? ¿Obedecer o decirte a ti mismo que no tienes que obedecer y mentirte a ti mismo? Tenemos que entender que la mayoría de gente sigue una falsa comisión. Y algunos, tal vez, quizás sin saberlo. Mentiras que suenan muy bien, pero que no son verdad. En unas sectas cristianas dicen que simplemente necesitas ser bueno para ir al cielo. Solo tienes que concentrarte en tus buenas obras y puedes ganarte tu entrada al cielo. Y eso es una mentira, eso es una falacia. Nadie es bueno y por eso necesitamos a Jesús. ¿Están conmigo, familia? Ninguno de nosotros es bueno. Nadie puede decir acá soy bueno lo suficiente para no necesitar a Jesús. Y por eso necesitamos a Jesús. Otra falsa comisión es que no vayan y hagan discípulos. Vayan y traigan personas a la iglesia. Esa es otra falsa comisión. No vayan y hagan discípulos, no. Vengan y traigan personas a la iglesia. Acá no queremos que tú seas parte de la iglesia. Que solo vengas los domingos. Esa no es nuestra comisión. Nuestra comisión es hacerte un discípulo de Jesús. ¿Y qué? Va a ser difícil, pero va a ser la mejor aventura de tu vida. ¿Amén? Porque significa seguir a Jesús sin importar qué. Hoy, nuestra gran comisión es hacer discípulos, pero la falsa comisión es vengan y traigan personas a la iglesia. Otra falsa comisión es vengan y reciban la salvación el día de hoy, alzando sus manos y haciendo una oración. Hoy yo te podría decir muy fácilmente: ¿estás sintiendo ahorita el mensaje? Ven conmigo acá y haz una oración para ser salvo. Eso se llama, ¿qué? Eso se llama llamado del altar. Y es una falsa comisión. Es una falsa doctrina. Personas creen que haciendo una oración o sintiendo algo en sus cuerpos al momento de hacer una oración son salvos. Y lo hacen con honestidad. Las personas son sinceras. Pero yo recuerdo que sinceramente recibí a Jesús en mi corazón más de 3 veces. Pero mi vida nunca cambió. Porque esa no es la comisión. La gran comisión nos enseña que tenemos que entender que Jesús es por nosotros. Entender el mensaje, y el mensaje mismo es lo que te va a cambiar tu forma de pensar. Y cuando empieza tu forma de pensar a cambiar, ¿qué empieza a cambiar? Tu forma de vivir. Y empiezas a vivir como un verdadero discípulo, y ahí es cuando te bautizas para el perdón de pecados. Y ahí es cuando se te enseña a obedecer lo que Jesús nos ha mandado. ¿Y qué dice Él? Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Hoy quiero preguntarte, si nos visitas el día de hoy, ¿estás buscando un cristianismo cómodo? Acá no es. Acá vas a encontrar un cristianismo real, pero no un cristianismo cómodo. Porque no existe tal cosa como un cristianismo cómodo. Mira la cruz de Cristo. Mira cómo terminaron los apóstoles. Nada de cómodo.
pero sí un cristianismo real. Hoy quiero preguntarte, ¿estás buscando una iglesia cerca a tu casa o cerca a la Biblia? ¿Qué es más importante para ti? ¿Algo que esté cerca a tu casa, donde te puedas levantarte unos 20 minutos antes y llegar al servicio? ¿O algo que esté más cerca a la Biblia y te llame a ser más como Jesús? Si nos visitas el día de hoy, queremos que tú realmente sigas a Jesús. Queremos enseñarte que realmente es seguir a Jesús. Y queremos que reciba la gran comisión como tu gran comisión. Amén. En conclusión, familia, la mayor parte del mundo está plenamente entregado a la falsa comisión, a ser escépticos de todas las naciones, engañándolos usando la codicia, la hipocresía y la persecución, y después enseñarle a mentir y proclamar lo mismo. Todos estamos en medio de una guerra espiritual por las almas de la humanidad. Chicos, esto no es solo de acá de Lima, esto no es el Perú, se trata de todo el mundo, almas siendo salvas, pero almas que perdiéndose cada día. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Hoy quiero inspirarte con una última escritura que está en Romanos 12. Romanos 12, versículo 21, dice así. Es el último versículo y dice así, de Romanos 12, dice versículo 21: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Entonces, ¿cuál va a ser la única solución hacia esta falsa comisión que se está esparciendo por el mundo? La gran comisión de Jesús. Amén. Las últimas palabras de Jesús, las palabras que Jesús, entendiendo que no tenía más tiempo en la tierra, proclamó a sus discípulos, que eran que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que se ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, y que para Dios sea toda la gloria. Amén.